Bueno, grabamos entonces la segunda parte del tercer encuentro de Lanza tu trenza Rapunzel, taller virtual de iniciación a la narración. Antes de seguir, me gustaría hablar un poquito del cuento que acabo de narrar. Como verán, la diferencia entre usar un libro de forma escénica, bueno, este es un libro que tiene una página, en una página el pop-up. Ahora se los muestro más, con más detalle. Es una página central. Esto es el diseño que realiza la alumna que elige el cuento Anita cuando lo conoce. Y cuando, una vez que decide, este es el cuento que yo voy a trabajar en la cátedra que les decía, de la Facultad de Diseño, la Facultad de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, ella decide trabajar con esta historia y ella decide hacer esto en la página central. Entonces, cuando a fin de año se hace, bueno, esto, ella seguramente hizo una versión artesanal donde editan, creo que editan 2 libros o 3, 2 o 3 volúmenes, cada alumno, una vez que le aprueban el trabajo, y bueno, y hacen donaciones a Bibliotecas de La Plata. Todas las bibliotecas de La Plata tenemos alguno de los libros de la Cátedra Lenguaje Visual 3. Cuando antes de eso, antes de la donación y como cierre de la actividad del año, hacen una expo y ahí en la expo los autores, en este caso Roxana Dauro, conoce la versión que Agustina había diseñado y juntas sacan adelante la edición de Anita. Así que hicieron una edición, una tirada única y hermosa. Bien, ¿qué pasa con este libro? Yo cuando ustedes lean, se los voy a mandar en fotos para que lean todos los textos de la autora, yo no hago una versión muy literal, ¿no? Es más, particularmente hoy ni siquiera lo leí antes de contarlo, a propósito, para que ustedes vean la diferencia entre esta versión que hice hoy, la versión que había hecho ahora, que había hecho antes, hace 3 años, que es la que les voy a mandar, y la versión del texto. Esto es lo que pasa, esto es lo que nos pasa en la narración oral. Vamos a usar imágenes no solo que provocan al público de alguna manera que presumimos exitosa, sino que nos provocan a nosotros esta locura poética en la que nos tenemos que subir para ir navegando, valga la redundancia, en brazos de la historia que el escritor o escritora nos ofreció. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero este cuento a mí me genera muchas veces esto. Me pasa cuando cuento el cuento. Se ve que durante todo el cuento yo en algún momento estoy navegando, ¿no? Y si no lo hago al principio del cuento, sí lo hago en el momento que aparece el barco y yo de alguna manera, para este barco, yo soy el agua en el que está navegando. ¿Y por qué yo digo que este barco, que este cuento no es solo para infancia, sino para adultos también? Porque creo que tiene esta cosa de la búsqueda de ser uno mismo, de lo que te dicen, lo que no te dicen, lo que vos sentís que tenés y las oportunidades que el mundo te da o no te da. Me parece que es una historia para ser contada, por eso quiero que tengan, ya que no pueden tener libro, que la tengan toda en fotos y les invito a que la cuenten las veces que quieran. Si no tienen el libro para usarlo como objeto, yo creo que cualquier barco puede servir para contar a Anita, o un gato, o un pañuelo, que sea el agua, y ahí sí estoy hablando de objeto escénico, un pañuelo que sea el agua en la que se fijan las gaviotas si hay pescados para cazar,
o en la que Anita navega, ¿no? Todos estos movimientos son plausibles de ser probados. Siempre que vayan a usar un objeto escénico, prueben los movimientos. En realidad, un objeto escénico puede ser uno que se vaya transformando. Anita tenía dos manos tan chiquitas que apenas si entraba una burbuja en las manos de Anita. Anita, voy a mandar fruta, ¿eh? Anita tenía tanto miedo que tapaba sus ojos para no ver todo lo que pasaba a su alrededor cuando las niñas no querían jugar con ella. Anita tenía amigas a las que les gustaba contar secretos, pero pasaba que cuando Anita contaba un secreto, su voz era gigante y ya no querían sus amigas jugar con Anita. Y Anita lloraba a veces. Sí que lloraba. Pero después iba encontrando otras situaciones, como por ejemplo cada vez que sus amigos, los varones, cuando la recibían para jugar, hacían un gol jugando al fútbol y ella lo gritaba, ¡Gol! Fíjese que todas estas son cosas que a mí me las provoca la historia, porque le doy rienda suelta a mi poética personal frente a la historia que la autora me invita a leer y a narrar, y al objeto, el objeto que tengo en mis manos, que puede ser un pañuelo, puede ser lo que quieran, se va transformando en escena en otra cosa. Con esto les quiero decir que no hace falta tener este libro para contar esta ni ninguna historia. El uso del objeto escénico es un gran recurso y particularmente después de la pandemia es un recurso que se apoya en algo irremediable, que es que salvo los niños y niñas o en general adultos también ciegos, salvo las personas ciegas, el resto se cautiva bastante por todo lo que sea imagen. No es lo que más nos gusta, pero no podemos dejar de tenerlo en cuenta si nos paramos adelante de un público para contar una historia. ¿Sí? Así sea algo chiquitito, un hilito, pero siempre suma. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta o comentario o cosa que se le parezca? Bien. Victoria, ¿querés empezar contándonos algo acerca de tu versión oral? Ahora lo que vamos a escuchar van a ser versiones orales que ustedes o elaboraron o se les inspiró a partir de lo que leyeron recién. Escuchamos. No quiero arrancar yo primero. Ya está. Listo, no duele. ¿Eh? Ya está, no duele. Em, pero tenemos que hacerlo como la clase anterior, ponerle ese... Como quieras. Nomás contanos con qué texto trabajaste y cuál es tu versión oral al respecto. Si querés, haz la versión oral. Si no, nos contás el trabajo, el laboratorio, o sea, cómo lo hiciste. no lo hice. Elegí igual de todos los que leí el de Ana, porque es el que me quedó ahí como más rápido. Bien. ¿Lo puedo leer? Sí, O sí, bien. sí. Bueno, Ana. Su actividad preferida era tirar cosas de su madre al inodoro. Ya le tiró 3 documentos, 5 billeteras y su libro preferido. Sueña con dragones que luego dibuja.
y merienda chupetines ácidos. Bien, muchas gracias. Escúchame, este texto es de un libro, aprovecho porque así vamos metiendo las recomendaciones de texto sin darles demasiado, sin quitarnos demasiado tiempo. Es de un libro que se llama Bestiario de, se me borró, Bestiario de niñas malas o desobedientes, o bueno, después les digo bien. Como todo bestiario es un desfile de personajes. Vos cuando lo contás o lo lees o lo vas a narrar este mismo texto, este bestiario tiene todos personajes así como raros. Bestiario secreto de niñas malas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué observo yo en lo que te pasa? Vos estás contando todo lo que ella hace mal y cuando lo contás, decís, ah, mirá lo que hizo, ¿no? Esto es el subtexto, lo no dicho en tu puesta en escena. Y está muy bien, es lo que te pasa. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si en vez de poner en evidencia todo el tiempo lo que a vos te pasa, no desafías al público a que sea lo que le pase a ellos, a tu público? Entonces, cuando vos contás que le tira las cosas al inodoro a la madre, tal vez en vez de escandalizarte, podrías naturalizar eso, como si dijeras, le gusta el pan con manteca. Sí, a algunos nos gusta el pan con manteca, a ella le gusta tirar cosas por el inodoro. Porque, ¿qué pasa cuando uno problematiza? O mejor dicho, cuando uno le da al público la posibilidad de problematizar lo que uno está diciendo, pasa que el público automáticamente se mete más rápido en la escena, no le queda opción que meterse en la escena, ¿sí? Entonces, te invito a que tu versión la hagas de nuevo con esto. Si querés, mirala, porque te queda grabada, y fíjate si podés ir desde otro lugar. Sería caminar desde otro lado las mismas palabras que usaste recién, ¿sí? Gracias. Está muy bien. Patricia, te escuchamos. La batalla. Ella no corría ningún riesgo. Él ya no era joven. Había perdido la línea y usaba dentadura postiza. Ella se sentía muy segura, atrincherada en su soledad. Pero él la atacó, sin embargo, arrasándola. Iba armado con voz de terciopelo, ternura, ternura mansalva y dedos de violinista. Bien. Hermosa historia, no sé si dice ahí, es de Alejandra Oliver Gulle, Sí, dice, me narradora y gustó. escritora cordobesa talentosa. Sí las hay, talentosísimas sí las hay. Muy bien, muy sentido. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa si el tono de tu voz, cuando vos decís, llegás atrincherada, ese tono de tu voz se escucha atrincherado? ¿Qué pasa Ajá. si cuando vos decís que él la ataca, ese tono de tu voz denuncia un ataque antes de decir de qué forma la Sí, atacó? claro, está ¿Sí? bien. Sí, Jugame, sí. jugame con los verbos, jugá un poquito más con los verbos. O sea, que además de lo que a vos te compromete emocionalmente, que tu voz lo denote, ¿no? Claro. Y jugar con el secreto y con el ataque y con la oscuridad de tu voz. ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo la próxima para dar. Te lo voy a Dale, mandar. Dale, hacelo en un video. tranquilo, dale. Dale. Gracias, Buenísimo, Patricia. buenísimo. Hermoso. Dai. Bien, acá estoy. Bueno, Chamo. yo tenía dos. ¿No me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, genial.
porque con esto es raro, el auricular no me costó conectarlo. Bueno, yo había elegido La Batalla, pero me había quedado mucho me había quedado en el tintero y con ganas de leer La Grandota, Dale. que es un texto de Basta, del documento que nos mandaste, que es muy fuerte, pero me pareció muy hermoso, porque bueno, entiendo, me parece que por detrás hay una historia real Sí. que bueno, tiene que ver con, lo supongo en realidad, no sé, no, como la clase pasada no estuve, no sé si son historias reales o bueno. No sabemos, no sabemos. Bueno, no sabemos, claro, claro. Eh, bueno, yo aprovechando que tengo el termo y el mate acá, voy a poner un poco Bien ahí. de, de ese extra. Sujeto escénico, bien. Claro, bien, objeto escénico. Era fuerte la grandota, pero no tanto. Golpes y llantos se escuchaban en las tardes. Eso rumoreaban las vecinas que, con mate en mano, paraban la oreja sin vergüenza y asombro. Buenos días, mi querida. ¿Qué ha pasado en ese ojo? "Mm, me he caído". Se la veía volver con su bolsa de las compras, cabeza gacha mirando al suelo, tratando de escabullirse entre los árboles de las veredas, para que nadie pudiera saludarla. Parece que era otoño. Ella pisaba las hojas secas, perdón, muy seria. Nunca, nunca una sonrisa. Un día, las vecinas escucharon que algo era diferente. Los sonidos no eran los mismos. Un golpe fuerte, sin llantos, no más ruidos. Y la vieron salir, con sus manos todas ensangrentadas, mirando al frente, cabeza en alto. Era fuerte la grandota. Y ahí termina. Hermoso. Gracias, Dai. Gracias. Dai, me gustaría que sigas trabajando con este cuento y que hagas un video con él. Si vas a usar el mate, no hace falta que decir que las vecinas tenían el mate en la mano. Si, ¿no? Y vos fíjate cómo vas economizando Tal palabras, cual. ¿no? Y jugá con la mirada, bueno, ahora tu mirada estaba obligada por el texto. Jugá con la mirada cuando van espiando, que tu mirada espíe. Cuando la van mirando, que se va escondiendo, anda recorriendo el camino que caminaba la grandota entre los árboles para que vos no la vieras con la mirada. Bien. Y cuando el texto se oscurece, que tu voz también se oscurezca. Jugá mucho con las velocidades, los cambios de velocidades. Ahora no los podías hacer porque estabas leyendo, pero yo creo que donde sacás la mirada del texto, dispara, En grabalo. realidad, ¿sabes qué me pasa? No te voy a mentir. Tengo miedo de olvidarme de algunas partes. Entonces, Olvídate tengo que que tienes adentro un montón de palabras. Claro. Y Sí, algunos les sumé, esta no no lo es dejé crudo. la versión original la que vos haces. Es tu versión. Claro. Tenés que confiar en tu versión. Confíen siempre en la versión que están haciendo. Siempre, siempre. Gracias, Dai. Gracias a vos. Pregunta, ¿está el texto? ¿Lo tenemos en el texto? ¿Lo tenemos? ¿Vos nos lo enviaste? No lo encuentro. La grandota es el del que les pasé la clase pasada, uno de los que les pasé la clase pasada.
Ah, bueno, me fijo después. Y es del texto del cuento Basta. El libro Basta es un libro chiquitito, creo que les hablé de la edición de ese libro, que se hizo también una tirada sola. Yo les puse un link, que si no se los puse, se los voy a poner ahora, con la mitad del texto digitalizado, pero ese texto Está. está en internet completo, digitalizado. Ah, ese es Basta 100 mujeres por violencia de Basta, género, 100 ¿ese? mujeres por la violencia Ah, de género, exactamente. ok. Bueno, Marisa, te escuchamos. Vení, vení, escuchá, vení, acércate, vení, dale, vení. Vení, no, en serio, dale. Antes de que tus labios rocen el agua que emana del surtidor. Pero vení, en serio. Pará, no. Escuchá, quiero advertirte algo. Este lugar, como todo en el jardín, está encantado. Verás, esas 4 ranas que sostienen el bebedero de piedra, antes, no. Ay, qué pena que no querías escucharme. Ahora somos 5 ranas las que sostenemos este bebedero de piedra. Muy bien, Armé ese porque muy el que ya bien, había hecho. muy bien, viniste trabajando. Se nota muchísimo el trabajo que hiciste con ese texto. Te lo apropiaste, es tuyo, le pusiste todo lo tuyo y confiaste en tu versión. La verdad, me encantó, me encantó. Es por ahí, Gracias. es por ahí. Estamos súper ya en nuestra salsa, ¿no? Esto es lo que queremos. Revuelvan el tuco con todo lo que necesitan, confíen en estos textos. Bestiario secreto de niñas malas es el libro que te decía. Les voy a poner 2 o 3 por si les gustan los textos. A mí me encanta ese libro. Es por acá. No tengo mucho más para agregar porque lo que hicieron habla por sí mismo. Así que para el próximo encuentro, donde vamos a hablar del títere como objeto escénico, vamos a hablar un poquitito más de objetos escénicos, no mucho más, y vamos a hacer clínica de cuento con todas las versiones. Es la oportunidad de analizar una por una la versión de cada una de cada quien. Marisa, te invito a trabajar con otro porque segunda vez, delicioso. Y a ustedes y a quienes escuchen este video, les hago la invitación de trabajar con otro texto. Hablamos de versión oral, hablamos de recursos y hoy hablamos de objetos escénicos. Puede ser narrado con libro o sin libro. Si van a narrar con libro, que el libro sea un objeto que esté, no solo sea el soporte textual de la escena, sino que esté participando activamente en la escena con ustedes. Les agradezco el tiempo y el trabajo. Aprovechemos que el próximo encuentro es el último y quisiera escuchar desde el minuto 1 sus versiones del texto que quieran. Gracias. Chao, Roxy. Chao.